El 45% del talento en Chile se pierde. Así de lapidaria es una de las conclusiones de algunos expertos en educación. Esto quiere decir que si supiéramos aprovechar todo el potencial de nuestra juventud, Chile podría tener más científicos, mejores deportistas y muchos más profesionales de calidad. Pero, ¿qué falta para eso? Mónica Pérez investigó el tema y conoció la historia de chilenos que, aprovechando su talento, le doblaron la mano al destino. Esto es Informe Especial. Es día de graduación en Caltech, la Universidad Tecnológica de California. La mejor del mundo en innovación científica. Es la reunión de los cerebros más potentes del planeta. Emerson Mello. Y entre ellos, un chileno recibe hoy su doctorado. Un chileno que nació en San Bernardo y que estudió en un liceo politécnico. Un chileno que por su origen y educación escolar no debía estar aquí. Sus padres lloran. Ha sido un largo camino. Siempre recuerdo que una profesora de castellano no nos hacía leer libros, porque decía que no teníamos la capacidad intelectual para leer un libro. Emerson Mello es un milagro, un error estadístico, una excepción a la realidad que viven miles de niños chilenos. Niños pobres que nacen en malos barrios y estudian en malos colegios y cuyo talento se pierde por falta de oportunidades. En el Chile de hoy, como están dadas las cosas hoy día, tú podrías perderte un Pablo Neruda. A lo mejor hay muchos Emerson en el anonimato que son mentes brillantes y que quieren ser algo en la vida. Está nuestro racismo y nuestro clasismo, que la gente en el fondo, en alguna parte de su cerebro, tiene metido el concepto de que las clases altas son más inteligentes. Estudios nacionales e internacionales nos mostrarán que no es así y que todos los años lanzamos a la basura el talento del 45% de los niños más pobres de Chile. Uno de ellos podría haber sido el de Carol, quien nació en La Legua y hoy trabaja para el Banco Mundial. Entonces tú nunca abres ese talento, nunca te lo dejan. Es como tú naciste pero tienes la mano atrás. Eso es discriminación. Son niños que quedan atrás, no porque quieran ni por falta de capacidad. Como Belén Arancibia, que floreció cuando otro país le dio la oportunidad de educarse. Lo encuentro totalmente injusto, porque sabiendo que yo, puede ser cualquier niña que puede ser mucho mejor que otro niño que tiene la capacidad de ir a la universidad, pero que la tienen porque tienen los recursos de ir. Significa perder dinero, el país pierde al no poder permitir que su población se desarrolle, alcance su máximo desarrollo. ¿Puede Chile llegar a ser un país desarrollado lanzando por la borda los talentos de casi la mitad de su población? ¿Cuántos empresarios, artistas, científicos, profesionales perdemos cada año? ¿Qué tuvo que hacer Emerson, Carol y Belén para romper con su destino? ¿Por qué la cuna determina el futuro de miles de chilenos hasta la muerte? Chile, cementerio de talentos. Es nuevo para mí salir a otro país, nunca me subí a un avión. María prepara nerviosa las maletas en su casa de San Bernardo. Junto a su esposo José, la acompañaremos en su primer viaje fuera de Chile. María es dueña de casa y José portero en una empresa. Es un viaje muy esperado. Su hijo mayor recibe un doctorado en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Igual me emociona, porque es lindo que esté allá. Que haya llegado donde está. A pesar que decían que no iba a llegar nunca. Pero Emerson lo logró y hoy camina junto a su familia por el Paseo de la Fama de Hollywood.
María y José, que solo llegaron a octavo básico, se deben sentir un poco superhéroes, pues el salto educacional de su hijo requirió casi de superpoderes. John Travolta. Con 460 puntos en su primer intento en la PSU, Emerson sabía que no podría estudiar en la universidad si no hacía un esfuerzo adicional. Desde chico mis papás me hablaban de que tenía que ir a la universidad, que tenía talento. Ellos me veían con actitud para ir a la universidad. No querían que pasaran los mismos trabajos que ellos tuvieron, la misma tipo de humillaciones, los trabajos de poco remunerados, de mala calidad de trabajo. Y el pequeño Emerson mostraba aptitudes. Vivían de allegados en la casa de su abuelo y una tía le enseñó a leer y a escribir antes de entrar a kinder. Me gusta estudiar, me gusta aprender, me gusta leer, me gusta interiorizarme temas. No sé si es entrenable tampoco el gusto por aprender algo. Eso lo tengo. Yo creo que puede ser un talento. Pero la falta de dinero y de información de sus padres hicieron que Emerson y sus hermanos estudiaran en malos colegios subvencionados y la enseñanza media en el Liceo Politécnico del barrio. Teníamos profesores que nos miraban en menos. A veces nos decía pesadeces de que a lo más que íbamos a llegar era mecánico y todo. Los profesores te pedían que le compraran cosas para poder pasarlo. Licores, una cierta cantidad de botellas de whisky, por ejemplo. ¿Te enseñaban cosas? No, nada. Yo tuve profesores en matemáticas que iban a jugar al montoncito, donde bueno, yo salía a la clase de matemáticas. ¿Pero nunca alegaste? Alegaba, pero era el único, porque era el único que me la había tomado en serio hace tiempo, a esa edad. Hoy ese duro pasado ha quedado atrás. Este es el Beckman Auditorium y mañana detrás de esto va a ser la ceremonia de graduación de los undergrad, los máster y los doctorados. A los 34 años está por fin a punto de graduarse de doctor en economía con varios ensayos en el funcionamiento de redes económicas en una universidad que tiene el récord de haber producido 32 premios Nobel. Junto a su familia disfruta la antesala de este gran momento. Hola. Bien. ¿Y tú, Emerson, cómo te sientes cuando estar acá con tus papás, con tu novia, celebrando este momento importante? Yo te veo emocionado. No, pues, tranquilo. Tranquilo, porque si no vamos a terminar todos llorando. Sacrifiqué mucho. Veía cuando mis compañeros salían. Yo no podía porque no tenía dinero y tenía que estudiar porque yo quería terminar mi carrera. Entonces, no sé, y no fue fácil, nunca fue fácil. Entonces llegar acá y terminar un periodo, tener a mi papá acá, a mi novia, me cuesta mucho porque me acuerdo lo que pasé, los momentos que a veces te dan ganas de no seguir. Es la emoción del éxito frente a todos los obstáculos, un camino duro que comienza cuando sale del colegio y se da cuenta que no tiene ninguna posibilidad de entrar a la universidad. Tuve que tomar preuniversitario. Y ahí fue un cambio, ahí tuve suerte, porque más allá de que los preuniversitarios pueden ser vistos como negocio, a mí me sirvió para cerrar una brecha. De acuerdo a la Constitución, todos los niños chilenos nacen iguales. No es solo una cuestión de principios, sino una realidad científica. Al nacer, todas las guaguas en Chile pesan lo mismo en promedio, unos 3 kilos 400 gramos, y miden unos 49 centímetros, independiente si lo hacen en una elegante clínica privada o en un hospital regional. La evidencia mundial indica también que la inteligencia se reparte equitativamente en toda la población. Está demostrado en todo el mundo, en todas las escuelas de psicología, en todos los centros de desarrollo cognitivo, que los niños nacen exactamente con la misma distribución de inteligencia en Las Condes que en Los Loros. Hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué hace que un niño comience a quedarse atrás? ¿Cómo pagabas tu universitario? Mi mamá se puso a trabajar. ¿Y de qué trabajaba?
Trabajaba en un casino vendiendo comida. ¿Ya? En un terminal de micros en San Bernardo. En solo un año, Emerson saltó de 460 a 709 puntos en la PSU, pero sus problemas recién comenzaban. Y después entré a la Chile, y eso fue un shock cultural súper fuerte. Empecé a ver compañeros que venían del barrio alto, que hablaban otra realidad que yo nunca había escuchado. Tuvimos que tomar clases de cálculo, una cosa en matemática. Y ellos ya sabían, la mayoría de ellos ya sabían la materia, sabían inglés, algunos eran bilingües. Entonces todas esas cosas a mí me complicaban. Entonces yo no sabía nada de eso, de cálculo. Yo sabía la matemática para entrar y se acabó. Y la pasé bien mal ese año. Sí. ¿Libros podías comprar? No, nunca. No. Cuando empecé a ser ayudante, ahí pagaban muy poco, pero con lo poco que pagaban podía empezar a comprarme libros, sacar alguna fotocopia. Lo que hacía era, tenía beca de alimentación y en ese tiempo nos daban unos vales. Y vendía los vales a mis compañeros. Y ahí hacía dinero. Entonces los podía vender. ¿Y con eso comprabas libros? Con eso compraba libros, apuntes, cosas así. Emerson finalmente se gradúa entre los mejores de su promoción. A punta de esfuerzo personal superó sus brechas de conocimiento. Pero ¿cuándo comienzan estas diferencias? La encuesta longitudinal de la primera infancia del Departamento de Economía de la Universidad de Chile indica que esto ocurre a los 2 años. Apenas a los 36 meses de vida, los niños comienzan a mostrar diferencias significativas en su lenguaje y desarrollo psicomotor, dependiendo de si nacieron en un hogar vulnerable o no. Es decir, a los 2 años, un niño en Chile, sin tener ninguna conciencia, comienza a quedarse atrás. Esta es una más de las verdades inconvenientes que el país se ha negado a ver. Los estudios de la Universidad de Chile muestran que el niño a los 36 meses ya perdió la batalla. Y hemos seguido descuidando las salas cuna y los jardines infantiles brutalmente. Tenemos que dar un salto adelante en esa materia, aún antes que las grandes necesidades que tenemos en educación básica. La pérdida de talento es muy grave y es más grave todavía en un país como Chile, donde los talentos no abundan. Es un país que no se puede dar el lujo de perder talento. Es una necesidad urgente, porque la neurociencia nos enseña además que el cerebro del ser humano se desarrolla en los primeros meses de vida y que el pic de las conexiones neuronales se da a los 4 años. A los 6, los niños ya solo tienen un 10% de su capacidad de formación neuronal para el lenguaje. Así y todo, hay historias que rompen estas estadísticas. Hola, ¿cómo estás? Otro abrazo. Que Dios me la bendiga. Carol Halling nació como Carolina Lucay Cosio, en La Legua. Está todo cambiado. Este era un pasillito de consola hasta allá atrás. La construcción estaba atrás. Esto es lo antiguo, claro. El ladrillito antiguo. Y ese fue todo el esfuerzo de la familia. Esta fue su casa, donde Carol nació y vivió su infancia de allegada, mientras sus padres trataban de ganarse la vida como vendedores ambulantes. Aquí es donde yo nací. Con este árbol que lo iban a cortar. A mí también me iban a cortar las alas, pero no me la cortaron. Gracias a Dios que el árbol existe. Cuando chica yo todavía recuerdo, que es irónico, el caballero que nos hacía las chalas de neumático, porque nosotros tampoco teníamos zapatos. ¿No tenías zapatos de colegio? No tenía zapatos de colegio. ¿No tenías zapatos ni siquiera para usar en invierno? No, nos poníamos bolsas plásticas. ¿Nunca tuviste zapatos para ir al colegio? En básica no. Entonces me puse adictiva. Cuando empecé a trabajar, me compraba zapatos, jumpers, lápices. Yo era la fanática de lo que yo gastaba mi plata, era en eso. ¿Pero cómo? ¿Cuando te pusiste a trabajar a qué edad? A los 7. ¿A los 7 te pusiste a trabajar? Sí. ¿Para comprarte qué? ¿El uniforme? Correcto, todos los veranos esa era la meta. ¿Cómo hacías ese trabajo? ¿En qué trabajabas? ¿Cómo conseguías la plata? Una caja de Super 8, mi papá me pasaba, ok, tú te haces la plata, yo me quedo con la ganancia. ¿Ahora cuántos zapatos tienes? Harto, trato de comprar en cada país que voy. Y son muchos los países que visita. Carol es doctora en informática médica de la Universidad de Melbourne con postdoctorado en inteligencia artificial. Fantástico. Después de 23 años, volvió a Chile y desde aquí recorre el continente asesorando a los gobiernos en el mejoramiento del acceso a la salud a través del uso de nuevas tecnologías, como experta del Banco Mundial.
En el colegio iba sucia y no era porque no teníamos intención de andar limpio, pero era nuestra realidad. Yo tuve piso de tierra, no había cerámica, yo me acuerdo muy bien, de allegados teníamos fonol y cada vez que llovía se mojaban y tenía ese olor a humedad. Ahora lo sé, porque cuando visito países en extrema pobreza es el mismo olor, el mismo olor de pobreza. Y no es realmente que la gente quiera vivir en esas condiciones, es lo único que tú sabes. Aquí se venden tiulque. ¿Y para qué eso? Estas manzanillas para el estómago. Cuando Carol tenía 15 años, su familia consigue una vivienda social en San Bernardo e instalan allí un restaurante que hasta hoy es el negocio familiar. Ahí me cambió la vida también porque me pusieron en un colegio particular. Siempre había estudiado en un colegio públicos. Empecé a hacer ejercicio, mis notas subieron y ahí es donde ya mi vida empezó a cambiar por mejor. Yo decía, el cuerpo mío es el templo de Dios y me salvó de quedarme embarazada. Entonces, claro. Ese fue como un eje súper importante porque alrededor mío todo estaban quedando embarazadas. Pero en ese minuto tú estabas estudiando y tenías todos estos incentivos, pero ¿alguna vez pensaste en ser doctora? No, no. Carol quería ser profesora de educación física, pero un quiste en su pecho la hizo descubrir la medicina. Con 383 puntos que sacó en la PSU, decide estudiar técnico en enfermería en ENAC y trabaja en el hospital de San Bernardo. Pero un día su vida cambiará para siempre cuando le ponen un cuchillo en el cuello. Cuando me asaltaron en el parroquial ahí, yo me di cuenta, tengo que hacer algo, esto no es mío. Algo me decía que no pertenecía a este contexto. Yo aquí no voy a conseguir lo que yo quiero. Carol huye a Australia, donde tenía un tío. Fue tan rápido que incluso ahora yo hablo con el grupo de misioneros que yo estaba en ese tiempo, Jóvenes Sin Fronteras, y me decían, ninguno de nosotros te creyó, tú, la que no habla inglés, tú, la que te autodiscriminaba y solamente no tenía personalidad, yo era tímida. Es como que no la creyeron. Very good. And too anxious. ¿Cuáles dirías tú entonces que son las claves de tu éxito? ¿Por qué tú pudiste salir de la legua y llegar al mundo? Yo creo que la clave es educación, no hay duda de que eso lo creo, lo ejecuto y por eso mi rol en Chile solamente tiene que ver con educación. Can you put a break on this, Blanca? Fue muy particular mi movilidad social. En Australia todo la gente te mira y no es como Estados Unidos te diría, ¿cómo hacer negocio contigo? En Australia es como, ¿cómo tú puedes potenciar este país? Y ahí ya me abrieron las puertas. Para Carol y muchos otros, la clave para salir de la pobreza y terminar con la desigualdad es la educación. Desgraciadamente, otro reciente estudio de los economistas Dante Contreras, Sergio Ursúa y Jorge Rodríguez indica que ese es, precisamente, el problema. ¿Recuerda las guaguitas que nacían iguales? A los 2 años, los niños chilenos comienzan a separarse para siempre, por falta de estimulación temprana o de capital cultural en sus familias. Al entrar al colegio, estas brechas no solo no disminuyen, sino que se perpetúan. Según datos reales, un niño que estudia en un colegio privado obtendrá en promedio unos 300 puntos en el CIMSE de cuarto básico e irá subiendo hasta un promedio de 600 puntos en la PSU. Otro niño, en la escuela subvencionada, se ubicará en torno a los 257 puntos en el CIMSE de cuarto básico para llegar a los 487 puntos de promedio en la PSU. Un tercero, educado en la escuela pública, obtendrá un CIMSE de 237 puntos para llegar solo a un promedio de 454 puntos en la PSU. ¿Cuál es el problema? Que estas diferencias se mantienen en los salarios 30 años después, perpetuando la desigualdad en Chile. Los niños educados en colegios privados ganarán en promedio más de 1 millón de pesos, los de colegios subvencionados unos 560.000 pesos, mientras que los educados en el sistema público ni siquiera alcanzarán los 500.000. Eso demuestra que básicamente la cuna importa mucho en la determinación de ingresos de las personas, ¿okay? Eso es extremadamente grave en el sentido de que tú no eliges en qué familia naciste, tú no eliges qué educación tenían tus padres. Entonces eso lo que está demostrando es que el ambiente educativo, el ambiente política pública en el cual están insertos los niños hoy día en Chile,
no es capaz de compensar las diferencias de origen, de hogar, en los cuales estos niños nacen. Si uno sabe que en Chile tenemos alrededor de 3,5 millones de alumnos en el sistema escolar, y si la teoría de talentos y la praxis del Penta nos han demostrado que hay un 10% de talento distribuido de manera homogénea, nosotros podemos hablar de alrededor de 350.000 niños con talento académico. De esos 350.000, cerca de 300.000 alumnos no están recibiendo hoy día en el sistema educacional chileno las herramientas necesarias para poder desarrollar este talento académico que ellos ya traen. ¿Qué es lo que molesta de estas brechas? No que existan las brechas, porque las brechas van a existir por distintos factores, pero que sea la educación, el colegio al cual tú asististe, el que te marque respecto a tus salarios 10 años después, 15 años después de haber ingresado al colegio. Eso, la verdad, es que es éticamente muy cuestionable. ¿Cómo le pedimos a un niño que estudie si nació en La Pintana, si sabemos que no va a llegar a ninguna parte estudiando? Bueno, ese es exactamente un dilema que toda la gente, por ejemplo, que trabaja en educación, ellos te dicen que los profesores ni siquiera son capaces de transmitirle la esperanza a los niños, ¿eh? Muchas veces son los mismos profesores los que les dicen, no, tú no sacas nada con estudiar, la suerte está echada. ¿Cómo va un bebé va a estar condenado a sufrir? Es como prácticamente cuando los bebés que nacían negros eran esclavos de por vida. Eso no era ético. Acá es lo mismo, voy a ser esclavo del sistema. Si hubiera nacido un Pablo Neruda en un campamento mapuche, no te voy a decir que es imposible, pero hubiera sido virtualmente imposible que Pablo Neruda hubiera sacado un premio Nobel. Porque su acceso a oportunidades de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional, acceso a las oportunidades laborales, hubieran sido mínimas. Washington, D.C. es la capital de Estados Unidos, pero para muchos también es la capital del mundo. Aquí los centros de poder son capaces de cambiar el destino de muchas naciones, como también lo hicieron a otra escala con la vida de una adolescente chilena. My name is Belén Arancibia. I'm 17 and I go to Walter Johnson High School. 2 years ago, I used to study in Tian. And when I came here, I didn't speak English, not even a bit. And now I'm graduating next year from high school with honors. And I'm very proud of myself. Belén Arancibia es el ejemplo vivo de cómo un niño vulnerable puede florecer con las oportunidades adecuadas. Belén es hija de una empleada de casa particular y hasta hace 4 años no hablaba una palabra de inglés. Belén nació en Santiago, estuvo conmigo hasta los 2 años y medio. Yo trabajaba con ella hasta que mi papá me dice que no puedo trabajar con ella si era un terremoto. La dejé en la casa de mis papás a los 2 años y medio. Y yo seguí trabajando en Santiago. Cuando la dejé fue muy difícil, fue de llorar mucho. ¿Y por qué todos esos sacrificios? ¿Por qué lo hacías? Para Belén, darle lo que yo no tuve, que no le faltara nada. No le faltara nada en la comida, en la vestimenta, siempre preocupada de esas cosas. Nosotros 7 hermanos, había para comer. Los zapatos había que compartirlos. La pobreza era fuerte. ¿Por qué te emociona? La pasamos mal. Quizá por eso no... luché, trabajé, la sufrí mucho. Para que a Belén no le faltara nada. En el campo donde yo nací estudié hasta 6º básico. Después, cuando llegué a los 19 años a Santiago, no sé, pasaron 2 o 3 años, dije, no, tengo que terminar mi 4º medio. Empecé a estudiar en la noche. Y ahí hice 7º, 8º, 1º, 2º,
Entonces, tercero y cuarto lo terminé en un año, 2 años en uno. Yo me gradué de cuarto medio con Belén en brazos. ¿Qué te hubiera gustado ser? Desde chica siempre decía que iba a ser enfermera. Que por eso Belén siempre dijo que quería ser enfermera cuando chica. Después, no sé, ser parvularia. Pero hacer algo, no, nana. No, nada. Sí. Ya le puse ya la leche condensada abajo y ahora está el merengue arriba. Sin embargo, fue precisamente su trabajo de nana el que le abrió las puertas del mundo. Comenzó a trabajar en la casa de unos diplomáticos chilenos que le invitaron a vivir con ellos en Estados Unidos justo cuando su hija tenía que comenzar la enseñanza media. ¿Qué promedio tenías tú en Chile en el internado? El internado, yo un 6-1 el último fue. Yo estudié en Chillán, en un colegio que estuve como 5 años estudiando inglés. Entonces cuando llegué acá yo llegué como que por lo menos no con tanta preocupación. Es como que por lo menos dije, bueno, entenderé algo, por lo menos entenderé, no hablaré, pero entenderé algo. Y es como que llegué y ese fue el choque. Es como que llegar, escuchar y no entender nada. 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 Belén yo lo tengo grabado, lo tengo anotado. Fueron 6 meses. 6 meses que ella lloraba todas las noches. Pues, muy difícil, pues no entendía nada. Le costaba mucho. Las matemáticas para ella tuve que empezarlas de nuevo, de cero. En Chile no era como la mejor en matemáticas, era uno de mis ramos más débil, pero me defendía. Y es como que acá llegué y es como que no, es como que... Era otro mundo. Claro, era otro mundo. Es como que lo único que teníamos que era la suma y la resta, y la multiplicación y la división. O sea, no era solamente que no sabías inglés, sino que tampoco sabías las materias. Claro. ¿Los profesores qué te decían? Bueno, los profesores siempre ayudando. ¿Te ayudan? Claro, como que siempre como que le preguntaban al otro niño si hablaba español y él como que trataban de comunicarte contigo a través de alguien. Ya. Es como que siempre buscaban la solución. Y es como que al contrario, como que el profesor de matemáticas fue el Tilden, y es como que, y se tomó un tiempo de su clase para ir a sentarse conmigo y explicarme la materia. Y yo quedé como que, wow, porque es como que, bueno, sí, no hablo inglés, pero tú tomaste el tiempo de venir y como que ayudarme. ¿Y eso nunca lo había hecho por ti un profesor en Chile? En Chile no. Como si no entendiste algo, es como, y sí te lo explican, pero te lo explican así como con lata, es como que ya aprende luego. What is hard about that class for you? Well, learn new things, because sometimes I'm forgetting how to write. Or pretty much it's how to write. Okay. So it's you're kind of learning the same thing, but again. Nosotros sabemos que cada alumno que entra a esta escuela tiene un potencial ilimitado. ¿Todos van a llegar al mismo nivel? No, hay muchas cosas que están en juego. Pero eso no nos detiene para tomar a todos nuestros estudiantes y tratar de que logren llegar a su máximo potencial. Acá tú vas a un buen colegio, porque es un colegio de un barrio alto, de un barrio bueno, donde van muchos hijos de diplomáticos, de funcionarios internacionales. ¿Nunca temiste ser discriminada? Te da lo mismo, es como que tengo amigas que sus mamás también hacen lo mismo y se sienten orgullosas. Y entonces como que, y sí, y es muy como que divertido, porque tengo amigas que son como que trabajan en el Banco Mundial, la mamá o el papá, y tengo amigas que son dueñas de casa, que no hacen nada, pero son unas buenas madres, o que hacen el aseo en casa y todo. Nadie te pregunta quién es tu mamá, quién es tu papá, cuál es tu apellido, dónde viene, como en qué trabaja tu mamá, qué trabaja tu papá, porque no le importa quién son tu familia, sino quién eres tú. 1, 2, 3. ¿Tú nunca has sentido que a Belén la hayan discriminado acá? No. ¿Y eso te pareció que te chocó? Claro, sí, realmente, qué raro, es como... Pero después Belén qué raro que no me discrimina. Claro, pero Belén me dice, mamá, estamos en Estados Unidos, o sea... o me dice al revés, no estamos en Chile. ¿Tú crees que en Chile se pierden talentos, muchos talentos, como niñitas como Belén, por ejemplo? Sí, de todas maneras que sí. En el campo se ve mucho. ¿Sí? Se ven niñitas, se ven niños que son capaces de muchas cosas. Pero si los papás tienen 5 hijos,
tienen que alimentarlo, y si trabajan en el campo, ¿cómo le dais la educación? ¿Cómo le pagáis la universidad? Nerviosos parece, ¿eh? Poquito. Son tan nerds que les tienen que hacer fiesta. La misma universidad le organiza fiestas para que puedan salir. Y los juegos, por ejemplo, la semana mechona para nosotros, para ellos es como el día Ditch, creo que se dice, donde hacen juegos como de ingenio, matemático y compiten por equipo. La fiesta, el carrete. Es el carrete. Sí. ¿Dónde están tus compañeros del colegio hoy en día? ¿Qué son? ¿A qué se dedican? Tuve suerte de que la mayoría que se juntaba conmigo terminó estudiando en institutos después con el tiempo, pero podrían haber llegado mucho más. Pero hay un alto porcentaje que no se quedaron con la enseñanza media nomás. No puede ser que en una sociedad chilena, como la chilena, donde tenemos recursos y donde nos jactamos de que vamos a llegar al desarrollo, tengamos talentos que se pierdan porque no hay oportunidades. Quizás seríamos un mucho mejor país si toda la gente con potencialidades las pudiera explotar, tener la oportunidad. Hay gente que no la va a tomar, eso también es verdad, hay gente que no toma la oportunidad. Pero si no me la dan, ni siquiera, ¿cómo voy a poder decidir yo? Emerson, ¿cómo estáis? Por las dos cosas. Gracias. Otro chileno, oye, pero 3 doctores chilenos hoy día en la ceremonia. 4. Laura Bartel, yo soy doctora en astronomía. ¿Ya? En astrofísica, sí. Y yo en astrofísica y Emerson en astronomía. O sea, no somos tan tontos los chilenos. No, para nada. Emerson es amigo de otros 3 chilenos que, como él, nacieron en ambientes con menos recursos económicos y también lograron sus metas académicas. La diferencia es que por la educación de sus padres pudieron acceder a liceos de excelencia. A mí lo que me molesta un poco es que a veces depende más del ambiente que tiene una persona que de la persona misma. Estamos perdiendo lo más valioso que tenemos, que no es el cobre que tenemos enterrado en el cielo, en el suelo se va a terminar. Lo más valioso que tenemos es nuestra gente. Yo viniendo de una clase más baja, por así decirlo, yo pensaba que los ricos son todos flojos porque tienen todo. Y la gente más inteligente que yo conocí muchas veces era una gente con un montón de plata. O sea, la inteligencia se reparte igual. Igual, exactamente. Lo que pasa es que las oportunidades no se reparten igual. Gente como Emerson, Walter, Francisco, Laura son ejemplo del talento que perdemos. Son, de acuerdo a todos los expertos, un milagro, un error estadístico. Emerson Mello. No es un título. Como yo no alcancé a pagar la cuenta antes de la ceremonia, me dice, ¿qué hay a pagar? It's okay. Ok. Bueno, parte de la historia de mi vida siempre al déficit. Así que la terminé a mi, ¿cómo se llama? My way. Como me vine, terminé, así que está bien. Viajamos al Bronx, uno de los condados más pobres y estigmatizados de Nueva York, habitado mayoritariamente por trabajadores latinos. Un 34% de su población vive bajo la línea de la pobreza, a pocos kilómetros de la Quinta Avenida. Pero en este lugar, asolado por los gangs y las mafias, hay espacio para la esperanza. Un ejemplo de que las cosas pueden cambiar. Es esta escuela que pertenece al sistema educacional KIPP, siglas que traducidas al castellano significan el conocimiento es poder. Son escuelas gratuitas y públicas, pero que se administran de forma independiente al sistema estatal o federal, lo que les da mayor autonomía.
En las academias KIPP como esta, las jornadas escolares son más largas, la disciplina es más estricta y los profesores y directores son personas altamente capaces y motivadas por una educación de calidad. Para nosotros en los Estados Unidos, si un niño nace en una situación pobre, si son pobres, tienen nada más 8% posibilidad de graduarse de la universidad. Si un niño nace rico en los Estados Unidos, tienen 80% posibilidad de graduarse del colegio. En que nosotros hemos enseñado que 75% de nosotros no graduamos de la universidad, de 8 a 75. Y eso es por el programa, porque el programa te da una educación bien buena, pero encima de eso te da mucho apoyo. Todo el mundo que trabaja para cada niño. Laura es profesora de matemáticas, pero es una maestra especial porque ella misma fue alumna de esta escuela y gracias a su educación tuvo la oportunidad de salir de la pobreza. Uno es pobre, no sabe que es pobre, ¿verdad? Uno vive como una realidad que eso es. Pero mi mamá siempre me dijo a mí que yo tenía muchas posibilidades. Pero si no tuve la educación que tuve, no se me iba a hacer posible tener todo lo que tengo ahora. ¿Por qué quisiste volver aquí? Para mí era bien importante que los niños que se parecen a mí y que tienen mi misma historia sepan que pueden salir y hacer lo que quieren. Con una educación pueden ir a ser doctora, abogadas, porque yo nunca tuve maestras que se parecían a mí. Y para mí era importante que ellos vieran que era posible. Este exitoso proyecto educacional de las escuelas KIPP nació de otra gran iniciativa creada por esta mujer hace 23 años. En su tesis universitaria, Wendy Kopp creó un cuerpo de profesores voluntarios, profesionales que estuvieran dispuestos a convertirse en maestros de colegios pobres durante 2 años y les entregaran sus conocimientos y motivación. Creo que podemos cambiar eso. Creo que dentro del sistema público podemos darle a los niños una educación que los transforme y que les abra muchas posibilidades. Eso es lo que Teach for America o Enseña Chile está trabajando para lograr. Enseña Chile es la organización local de Teach for America. Wendy Kopp ha estado muchas veces en nuestro país y conoce en profundidad el sistema educacional chileno. El pensamiento común decía que si queríamos romper el vínculo entre un mal contexto socioeconómico y los resultados educacionales, teníamos que resolver la pobreza. Pero no sabemos cómo terminar con la pobreza y siempre terminábamos en un callejón sin salida. Pero hoy sabemos que solo mejorando la educación podemos romper ese lazo y lo sabemos porque tenemos cientos de escuelas en muchas comunidades pobres, comunidades en zonas alejadas o dentro de las zonas urbanas deterioradas que nos están demostrando que sí es posible. Es lo que hacen también otras organizaciones como Araucanía Aprende. Van a las bolitas. Son profesoras retiradas que van a escuelas mapuches donde los niveles de analfabetismo funcional son los peores de Chile y son capaces de tomar a un niño y en 6 semanas dejarlo con capacidad total de lectura con un costo de 100.000 pesos por alumno. Si un niño mapuche pudo en 6 semanas aprender a leer igual que un niño en Las Condes, por Dios, carajo, o sea, ¿qué es lo que nos está demostrando eso? Estaba el señor conejo escondido entre las matas del bosque. La inteligencia está ahí y está ahí condenada, ¿ya? Ahora te quiero hacer un razonamiento económico. Ellos, con $1 millón, atendieron el año pasado a 5.000 niños. Y en Chile tenemos aproximadamente en la misma situación que estos niños mapuches, es decir, de incomprensión lectora a nivel de segundo básico, 200.000.
nos costaría 40 millones de dólares al año. Un programa de esta naturaleza extendido por todo Chile. ¿Cuánta plata representa 40 millones de dólares? 40 millones de dólares, Mónica, afírmate al asiento, por favor. 40 millones de dólares representa aproximadamente el 1 por 1000 de lo que gana el 1% más rico de Chile. O sea, francamente, ahí es cuando tú te das cuenta de cómo podemos ser tan inmoralmente inéticos, si es que vale la redundancia, de no tomar medidas de esta naturaleza, que además al final van a ir en beneficio de la clase alta, ¿eh? Necesitamos gastar más dinero, pero no nos engañemos pensando que solo gastando más vamos a resolver el problema. Cada año buscamos una solución distinta. Ahora estamos en el año del profesor. Mejoramos al profesor, mejoramos el problema. Pero hay más variables que se combinan al mismo tiempo y eso requiere mucho trabajo y un liderazgo fuerte. Por eso, básicamente, el talento humano está en el centro de la solución. Le pongo monedita a esto. Aunque Carol Halling instaló su hogar lejos de San Bernardo, visita con regularidad el restaurante donde vive y trabaja su familia. Fue mi vida laboral, vida familiar y al mismo tiempo donde adquirí todas las habilidades que me han servido ahora. ¿Qué pensabas en esa época? ¿Cuáles eran los sueños que tenías en ese minuto? La verdad es que no recuerdo haber soñado. Yo creo que en el ambiente que crecí no era fomentado soñar. Cuando yo empecé a pensar en grande, fui agredida mucho por mi hermana, físicamente. ¿Quién te crees tú y por qué crees que tú vas a ser mejor que nosotros? Entonces tenía como miedo de meterme en soñar, porque soñar significa que me iban a pegar en cualquier momento. Ahora nos reímos con mi hermana, porque la verdad es que la que más me abusó físicamente fue ella. De niña, Carol no fue una lumbrera. De hecho, le costó mucho aprender a leer. La apodaban la burra. Su apoyo en esos duros años fue su hermano, hoy chofer del Transantiago. Mi hermanito. Oye, ¿te han echado puras flores? Te tengo que decir, ¿eh? Sí, este es el que tiene el cerebro, pero yo lo sé. Este es mi hermano mayor. Este es el Iván Lucay Cosio. ¿Por qué te sientes orgulloso de ella? Por todo lo que ella ha logrado. Porque ella misma me contaba que, por ejemplo, cuando postuló al Banco Mundial habían tipos que eran de Harvard, de otras universidades, que también han postulado al mismo puesto y que ella lo logró. Pues. Para mí, así, bueno, yo soy futbolero, para mí ella es como el Zamorano no sé, pues de los académicos, una cosa así. Y ella puede más. Yo creo que mi hermano, la verdad es que él realmente es un talento perdido en Chile. Porque ha tenido resultados pero brillantes, pero el sistema no lo ha dejado florecer. ¿Y ahora te gusta que esté acá después de tantos años? ¿Que no la viste? Es que lo que pasa es que ella me invitó una vez para Australia. Ya. Y ahí fue, yo creo que es que estuvimos hartos años sin vernos. Ya. Y ahí cuando nos encontramos en el aeropuerto y yo la abracé, yo sé que ella sintió algo bien especial y yo igual. Porque ella era mucho tiempo que no sentía así, algo así como cálido, así Mucho, así como... 8 años. Y ella como que al principio, porque hermanita, no soy acostumbrado, hermanita, yo la abrazo, y yo así como helado, porque los gringos no son así, me quedé así como para él, y de repente como que aterrizó así, y digo, oh, hermanita, ya después no quería soltarme, bien, oh, sí. La cara se está aguantando, pero la veo bien emocionada. Sí, pero ella es fuerte. Sí, bueno, él en realidad mi inspiración. Él se merece quizá todo lo que he logrado yo, porque realmente yo creo que todo el sistema no le ha favorecido. Pero yo creo que nuestra hija va a hacer la diferencia, hermano. Carol e Iván, dos hermanos criados en el mismo hogar de La Legua. Dos talentos que hoy recorren caminos distintos, porque uno pudo educarse y el otro no. Igual que Belén Arancibia, que hoy tiene una amplia oferta de universidades norteamericanas que quieren captar su talento. Yo sé que desde ahora en adelante, por lo menos mi vida ya cambió, ya di una vuelta. ¿Qué hacen tus amigas, tus antiguas amigas de Chile? Yo sé que algunas como que van a seguir estudiando, pero otras no. ¿Pero estudiando qué? O sea, estudiando un técnico y una de las 10 alcanzará a ir a la universidad. ¿Y tú vas a salir el próximo año? ¿Vas a tener que pensar qué haces? ¿Y qué vas a hacer? En realidad no sé. ¿Pero vas a ir a la universidad? Sí, o sea, eso sí, sé y lo tengo claro que tengo que ir a la universidad. Y tengo que sacar un
un diploma o algo. ¿Ese era tu sueño? Sí. ¿Tienes también un distinto concepto de lo que vales como persona? Sí, yo sé que ahora soy capaz. Yo sé que ya pasé una barrera gigante. Como que mi seguridad ha cambiado mucho. Pero ahora es como que yo sé que puedo y yo sé que aunque alguien me quiera parar, yo no voy a parar. Te empiezan a sentirte como que parte de la sociedad. No abandonado por la sociedad. ¿Notas? No. ¿Qué te ha enseñado esta experiencia? ¿Qué has descubierto de haber traído a tu hija hacia acá a estudiar? Ay, que en Chile se puede, que se pueden hacer cosas más grandes, que todavía se puede, que los niños se merecen, que el futuro de Chile se merece una buena educación. ¿Pero es este un problema solo de los más pobres de Chile? ¿Cómo nos afecta como país? Cuando tú tienes una fracción importante de los niños cuyas oportunidades están truncadas desde temprana edad, ¿okay? Tú le estás dando menos libertad a esas personas, ¿ah? Menos espacio, menos posibilidad de desarrollo. No es sostenible soñar con un país desarrollado con estos niveles de desigualdad y estos niveles de movilidad. No es justo bajo ningún punto de vista, porque al imponer diferencias, es decir, hay gente de dos clases, los pobres que van a tener que hacer el trabajo que nadie quiere hacer y los ricos que son los que pueden elegir. Y eso no es justo. Eso en el fondo estamos diciendo, estamos generando una sociedad segmentada. Yo creo que eso no nos va a favorecer como país, nos va a hacer un peor país cada vez más. No hay ninguna posibilidad de ser un país desarrollado si seguimos haciendo microinversiones en educación, si no tenemos políticas a largo plazo, si no somos capaces de hacernos cargo de los talentos que tenemos en nuestro sistema y los desperdiciamos. En estos momentos, como está en nuestro país, el que agarra, agarra. No hay un pensamiento en el otro. Podemos medir desarrollo en función del ingreso per cápita y probablemente en algunos años más vamos a poder decir que Chile en función de esa dimensión superó a Portugal. La pregunta de fondo es que efectivamente Chile ofrece a toda su población la oportunidad de desarrollarse independientemente de su origen, solamente en función de sus habilidades. ¿Cómo es posible que un país que se crea aspirante a desarrollado, ¿no?, tenga a un 40% de sus niños en básica y en media sin entender lo que leen? Yo soy un fan de Nicanor Parra, o sea, para mí Nicanor Parra es como así, como que mi ídolo, ¿no? Hay otro antipoema de Nicanor Parra que dice Estados Unidos, el país donde la libertad es una estatua. Yo diría Chile, el país donde la libertad es una mentira. Libertad que Belén, Carol y Emerson ahora conocen. Una libertad que se ganaron a pulso. La libertad que les dio la educación. Prueba de que los talentos están allí, esperando una oportunidad. En la ley yo no tengo límites. Yo antes no quería ponerme un límite, pero yo en realidad sabía que tenía límites. Pero ahora es como que yo sé que puedo, y yo sé que aunque no me el sistema, no, si llego a Chile el sistema no me ayude, yo voy a luchar igual. Y voy a luchar por mis propias cuentas. Nos vemos.